¿ya? Esto se dijo la semana pasada. eh, el tema aquí para poder ejecutar o hacer un software o incluso para, para poder auditarlo es fundamental la comunicación, ¿cierto? Si es que no queda grabado, si es que no queda de alguna forma documentado todo lo que se está haciendo, tenemos problemas, ¿cierto? Eh, Aquí hay ejemplos, lo que pidió el cliente o lo que entendió el jefe de proyecto, ¿cierto? Lo que diseñó el analista, porque esto le pidieron, entonces esto se diseñó. Entonces vamos teniendo problemas después, más y más y más problemas, ¿cierto? Lo que en realidad necesitaba al final el cliente era simplemente una rueda, ¿cierto? Pero se complicaron muchas cosas, se entendieron muchas cosas distintas de cómo se debían hacer. Eh, Ustedes no van a fabricar, obviamente, esto, pero es importante que puedan comprender en el término de poder ser capaz de auditarlo, ¿cierto? Entonces los procesos se deben documentar y deben ser capaces ustedes de poder hacer el seguimiento de esta documentación. Es decir, de lo que pidió el cliente pase intacto a la siguiente fase y así sucesivamente. ¿Cierto? Y que se pueda comprender y entender cada fase de manera correcta. También hay temas con respecto a las ideas de Google, que también lo vimos un poco en la charla, que quería repasar las ideas claves, ¿ya? Google entiende, por ejemplo, que las ideas están en todas partes, que es necesario, por ejemplo, si la empresa quisiera mejorar, hacer un proceso de innovación. Estos son los 9 principios de innovación de Google. Eh, Todos tienen ideas y eso yo creo que ustedes lo saben, lo entienden, pero lo que hace Google la extrae de todo nivel jerárquico de la organización y que no siempre se hace en otras empresas, ¿cierto? En algunos niveles jerárquicos de alguna empresa no se, eh, no se toman en cuenta su opinión o su interés o lo que se desea. ¿Ya? Eso también se debiese documentar para lograr una buena innovación. ¿Ya? Son algunas ideas clave nomás que quería repasar. Nosotros quedamos con algo pendiente de la semana pasada. Estábamos viendo SEM antes de la clase, ¿cierto? Y quedó pendiente un poquitito el tema de SEO, ¿cierto? SEM está listo, no hay mucho que ver, ¿cierto? Sino que es una búsqueda, un proceso de búsqueda mediante pagado, digamos, money, de ahí viene la M, ¿cierto? En cambio acá la O es orgánico y aquí entonces se produce un sinfín de características. Nosotros habíamos dicho, o yo le había consultado la semana pasada para que ustedes lo investigaran durante la semana, eh, ¿cuáles son los criterios que utiliza Google para saber qué empresa debiese estar primero que otra? ¿Por qué algunas están en en las primeras posiciones, en los primeros lugares, pero otras empresas se encuentran en la página 50, en la página 60, qué sé yo, en la página 100? ¿Por qué alguien se encuentra en primero o segundo lugar y otras y otras páginas se encuentran en lugares más atrás mano? ¿Qué pudieron ustedes averiguar y cuáles son los criterios que utiliza Google para poder hacer esta diferenciación, chiquillos? La cantidad de visitas de una hora. Cantidad de visitas. Voy a ir anotando lo que me van diciendo y lo vamos a ir analizando también. Esto tiene un orden de importancia, ¿ya? La cantidad de visitas, ¿ya? No es un orden, no es el primero, pero es bastante importante, ¿ya? Lo vamos a dejar aquí con un asterisco.
Cantidad de visitas. ¿Qué quiere decir esto? Significa que esto lo hace Google automáticamente. Entonces, primero es entender algo. Google lo que hace el buscador, y esto es muy necesario saber para poder gestionar de buena forma los sistemas informáticos de una empresa, es que automáticamente los Google Bots analizan la página. Recuerden ustedes la clase pasada que hablamos acerca de los Google Bots, ¿cierto? Que, bueno, es un medio por el cual se puede acceder o ingresar al buscador, ¿cierto? Es decir, que mi página esté incluida en las búsquedas de Google. Los Google Bots son como arañitas que van y recorren todo el Internet y analizan las páginas, analizan si hay una página nueva o no, o desapareció. Los Google Bots automáticamente entonces van actualizando el buscador. Fíjense que ese trabajo es arduo, porque hay que analizar toda la red. Pero ojo, cantidad de visitas, me dice su compañero. ¿Quién sabe la cantidad de visitas que hay en cada una de todas las páginas que están dentro de Google? Imagínense que yo hago una búsqueda y me dice entonces el buscador que se lograron 100 millones de resultados. ¿Cómo Google va a comparar? Lo hace automáticamente. Entonces ustedes comprenderán que esto no es un proceso manual. Y todo lo que nosotros pondremos aquí se hace también automático, ¿cierto? Estos no son procesos manuales. ¿Ya? Ojo con eso, no son procesos manuales, porque eh, ya comprenderán ustedes que para hacer un proceso manual demoraría mucho, ¿cierto? Y tampoco estaría siempre actualizado. ¿Cómo Google sabe la cantidad de visitas que tiene una página? ¿Cómo Google puede saber eso? ¿Quién me dijo cantidad de visitas? Luciano parece que me dijo, ¿no? No sé, yo creo que alguna información tendrá que sacar de su base de datos, los clics que presionan por página, le aparecerá ahí un registro con, no sé si las cookies, pero con algo que le diga esta página ha sido visitada hartas veces. Creo que le llega eso. Buena, buen argumento. Bueno, tiene que ver las cookies, ¿ya? Dígame, alguien iba a decir algo. Parece que no. Cantidad de visitas, entonces, tiene que ver con las cookies, pero tiene también que ver con, nosotros lo habíamos visto la clase pasada, ¿cierto? Con Google Analytics. Acuérdense de eso, ¿cierto? Google Analytics. Lo que hace el Google Analytics, analiza cada una de las páginas que están dentro de su buscador y sabe cuántas son las personas que ingresan, de qué región ingresan. ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos en la clase pasada, cierto? ¿Cuántas personas ingresan de Chile? ¿Cuántas personas ingresan de Perú? Bueno, lo sabe. Por lo tanto, tomando en consideración esto, otro factor muy importante es entonces, ¿cierto? La geolocalización de la búsqueda. La geolocalización de la búsqueda. ¿Qué significa la geolocalización de la búsqueda? Es que automáticamente Google, como sabe que esta página tiene más cantidad de visitas desde Chile, si alguien que se encuentra en Canadá busca lo mismo, mi página no va a tener tantos puntos como si lo buscase una persona dentro de Chile. Por lo tanto, la cantidad de puntos que puede tener una página es dinámica. ¿Se entiende? ¿No? Si alguien va teniendo dudas, lo va preguntando. Pero la cantidad, llamémoslo punto, o puntuación o nota de una página, como quieran ustedes llamarlo, ¿cierto? Es dinámica. Recuerden que lo que hace Google es que le otorga un puntaje a cada página y después lo ordena de mayor a menor. Y al final ese es el orden que queda en el buscador, ¿cierto? Entonces, la página que tenga más puntos, podríamos llamarlo así, la página que tenga más puntos va a ser la primera, la que le sigue, la segunda y así sucesivamente. Bien. Ahora, lo que nos otorga
esos puntos o esa nota o mejora la nota de cada página son los términos que nosotros estamos viendo aquí. El compañero me dice cantidad de visitas, pero de acuerdo a eso también podemos analizar eh, la geolocalización de la búsqueda, por supuesto que sí. ¿Ya? Por lo tanto, cuántas personas entran influye mucho también, por decir, de dónde entran, de dónde son las visitas. Por lo tanto, si yo busco zapatos y mi geolocalización viene de Talca, de Chile, entonces para Google la mayor cantidad de visitas dentro de esa misma geolocalización tendrán mayor puntaje. ¿Cierto? Consulta si es que algo no se entendió ahí. ¿Ya? Por lo tanto, si yo busco zapatillas o zapatos en Chile, las páginas que son de zapatos y que tienen la mayor cantidad de visitas, porque en India tienen millones de visitas a las páginas, son muchos indios, digamos. Esas páginas tendrán menos puntuación o menos puntaje que una página perteneciente a la misma geolocalización que estoy yo. Bien, por lo tanto, la cantidad de visitas está vinculada a la geolocalización de la búsqueda. Muy bien. ¿Qué otro factor pudieron investigar ustedes de la tarea que les dejé? Investigar del SEO, ¿cierto? ¿Cómo funciona el SEO? Entonces salían hartas, pero por ejemplo salían unas como de qué gráfica tiene que tener tu página para poder acceder a un buen posicionamiento SEO. Y por ejemplo, una puede ser la gráfica que tenía. Buena la gráfica. ¿Qué significa gráfica? Yo La estética, ¿no? necesito su ayuda, pero yo los voy a ir complementando. ¿Qué significa gráfica? Yo creo que se refiere como a la estética que tiene la página, ¿no? La estética. Entonces, Google, ¿cómo valora la estética? Por cantidad de cookies o por cantidad de, no sé, pues, opciones que te da la página. Porque la estética no tiene que ver mucho con las cookies, ¿cierto? No, Con la galleta. con, ¿Y cómo valora una foto? ¿La valora más que una letra? ¿Un GIF más que no sé, que un video? No sé, el título más que el párrafo? ¿O un carro de compra lo valora más que...? A eso es lo que yo voy. Esa es mi pregunta, porque, ok, totalmente de acuerdo, y voy a poner aquí estética. Pero ¿cómo será eso? ¿cómo lo mide Google eso? Claro, ¿cómo lo mide Google? ¿Cómo lo otorga puntaje? ¿Y cómo sabe que cómo una página va a tener mejor nota que otra por su estética? Porque es algo subjetivo el tema de la estética. Es un tema de gustos también. Un tema de a qué se dedica la página. Estética, voy a ir poniendo aquí. ¿Ya? Pero entre paréntesis voy a poner una breve explicación. ¿Qué significa estética? O podríamos llamarlo, ¿cierto? El formato de la página. Bueno, dentro de Google, Google le otorga más puntaje a las páginas comprensibles. Comprensibles. Fíjense lo que significa esto. Significa que si una página tiene muchas fotografías y las fotografías no tienen ningún título, o si tiene muchos videos y Google no logra entender el video, automáticamente estoy hablando, no es una persona, sino los Google Bots.
¿cierto? O tiene una animación en Flash, por ejemplo. Antiguamente se utilizaban mucho, hace un par de años, las animaciones Flash como una intro que tienen las páginas. Entonces uno entra a la página, tiene una animación Flash muy bonita y uno entra. Bueno, esa animación Flash Google no la puede leer. Por lo tanto, lo que evalúa Google es la comprensión que tiene de la página. Eso es lo que Google evalúa. Y entonces lo que busca Google es poder comprender, es saber en qué consiste esa página. Por ejemplo, si tiene una página, está llena de videos y está llena y los videos no tienen ninguna explicación, o tiene fotos, o tiene, como les digo, una animación flash o GIF o lo que sea, Google no logra comprenderla, entonces le otorgará menos nota o menos importancia a la página. De hecho, Google premia el texto. ¿Ya? Google lo que hace es premiar el texto. Es decir, las letras, a eso me refiero. Si una página tiene mucha comprensión, o sea, tiene mucho texto escrito, Google lo puede leer fácilmente y entonces lo premia con una mejor nota, más allá que lo audiovisual. Ahora, no significa que yo sacando todos los videos que yo tenga, no. Los videos deben tener entonces una explicación, un título. Se debe saber qué es lo que significa ese video, por qué está ahí, de qué es lo que trata, un pequeño resumen, una descripción, algo. Bueno, Google va entregando puntaje entonces por contenido. ¿Ya? Entonces vamos a sacar esto de estética, que es como algo visual, pero en realidad es contenido. ¿Ya? El contenido. ¿Y qué tanto Google es capaz de comprender la página en sí? Buena, muy bien. ¿Qué más pudieron ustedes investigar o tener como resultado de su investigación? La cantidad de palabras clave, los keywords. Palabras claves, excelente. Eso está dentro de los primeros lugares. Está por acá arriba. ¿Cierto? Palabras claves. Eso se refiere más como a lo que uno pone en el buscador. ¿Dónde debe contener la palabra clave la página? Eso es algo importante. En el Porque título. imagínate que yo pesco todas las palabras del abecedario y las pongo en mi página al final, ahí abajo. Entonces tengo un abecedario prácticamente. Y entonces va a salir lo que busquen. Si buscan zapatillas, va a salir mi página. Si buscan un cordón, va a salir mi página. Si buscan anteojos, va a salir mi página. Vacaciones también. No sé. Juguete, el día del niño, va a salir la página. Bueno, las palabras claves, ¿qué significan? Significan que existe un match entre el contenido de mi página versus lo que el usuario está buscando. A eso se le llama palabras claves. Por ejemplo, si el usuario está buscando zapatillas y pone en Google zapatillas, Google entonces le otorga mucho puntaje o muy buena nota a las páginas que se llamen zapatilla primero. Eso obtiene mucho mejor puntaje. Después del nombre de la página, va a aparecer entonces como segunda opción el contenido que posea la página, ¿cierto? Si dentro de la página se está hablando acerca de zapatillas, entonces la página para esa búsqueda, ojo en eso, para esa búsqueda va a tener mejor puntaje. Para esa búsqueda. Recuerden que estos son para distintos tipos de búsqueda, ¿cierto? Pero estamos analizando que para esa búsqueda con esa palabra clave, Google le está otorgando o entregando un gran
puntaje. ¿Ya? Tiene más puntaje el título de la página que tiene más puntaje el título de la página que el contenido. ¿Ya? Eso es lo primero. Veamos. Vamos a buscar zapatillas. Solo quiero mostrarles un resultado. A ver, aquí está. Zapatillas. ¿Cuál es la primera página que aparece? Bueno, este es el anuncio. Ya vimos que esto es de SEM, ¿cierto? Pagado. Esta de acá arriba también. Pero la primera que aparece, entonces, es una página en París que fíjense cómo entienden la búsqueda de Google y qué es lo que hacen. En paris.cl, la página se llama zapatillas. De hecho, esa es la descripción de la página, zapatillas. Después guión, después tenemos todos los modelos y después ponen paris.cl. A diferencia que simplemente Ripley está en segundo lugar porque no pone zapatillas como la primera palabra, sino que liquidación. Cuando yo busque liquidación va a tener más importancia, ¿cierto? Acá si pone zapatillas en primer lugar, algo muy similar a París, ¿cierto? Se encuentra en tercer lugar. En esa búsqueda, ojo con lo que estoy diciendo, en esa búsqueda. De hecho, algo muy similar, zapato, es probable que el resultado de las búsquedas sean distintos. Fíjense, ¿cuál es la primera página? Fíjense la diferencia. Es una página que se llama zapatos.cl. Otorgó tanto puntaje que incluso le ganó a las multitiendas. Por lo tanto, esa palabra clave es muy, pero muy importante. Obviamente en la descripción de la página también está zapatos, ¿cierto? Y después viene Falabella. Falabella en zapatillas estaba en tercer lugar, pero en zapatos se encuentra en segundo lugar. ¿Bien? Y Ripley, que antes estaba y está al final de la página prácticamente en la búsqueda de zapatos. ¿Ya? Por lo tanto, esto es, dependiendo de cada palabra clave, es el orden que va a existir dentro de las búsquedas. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una página y deseo gestionar de buena forma, ¿cierto? Mi sistema de información, que para mí es la página web. Bueno, la mejor gestión del sistema de información es mejorar mi posicionamiento SEO. Y para eso, a veces simplemente es cambiar el título de la página, enfocándola en a lo que yo me dedico, ¿cierto? Principalmente. Bueno, las palabras clave, algo muy, muy importante. Muy, muy importante. Muy bien. Luciano, muy bien. Parece que usted es el que me dijo con las palabras clave. O Felipe, uno de los dos, no me acuerdo cuál. No fue, ¿Cómo? ¿Usted fue? fue Luciano, no, Luciano le dijo lo de las palabras clave. Ya, muy bien. Muy bien. Siguiente, chiquillo. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas toma en consideración Google para subir o bajar del ranking a las páginas web? Nadie más hizo la tarea, parece, ¿eh? Vamos preguntando de uno, ¿o no? Para saber. Catalina. Profe, yo iba a decir eso de la coincidencia con las palabras clave que uno pone en la búsqueda. Ya, como el match que hacen las palabras clave con el contenido que tiene mi página. O el título de mi página, ¿cierto?
Bueno. Naida, Ya me olvidó hacer la tarea, profe. María Teresa. María Teresa A mí Aravena. igual, profe. Don César Gaete. También se me olvidó, profe. Señorita Bárbara. Ya. Vamos a continuar entonces con esto debido a que nadie más hizo la tarea. ¿Ya? Bueno, la idea es que la clase no sea un monólogo, es más que nada por eso di esa pequeña investigación, ¿cierto? No le iba a costar mucho, solamente poner en Google qué es lo que toma en consideración. Ya. No recuerdo si es que les expliqué un tema de referidos. Recuérdenme si es que ya tocamos este tema. Eso no lo sé. Antes me parece que lo estábamos tocando. Es algo muy importante, los temas de los referidos. ¿Ya? Y es donde principalmente se gestiona, ¿ya? El tema de deseo. Ya, vamos a explicarlo entonces. Resulta lo siguiente. Que una página, gracias a algunas de las cosas que nosotros ya hemos visto, no sé, se llama zapatos.cl, tiene zapatos, explica las fotografías, ¿cierto? Tiene las palabras clave, no sé. Ya tiene ciertos puntajes, ¿cierto? Otras páginas tienen otro puntaje, ¿cierto? Páginas más grandes, puntajes más altos, puntajes más bajos. Imaginemos lo siguiente, que esta página tiene, gracias al contenido de su página, 20 puntos. Vamos a poner cualquier número. Bien. Y otra página tiene 5 puntos. Por su contenido, por lo que sea. Ustedes saben que dentro de cada página, y ustedes lo han visto, existen hipervínculos que nos llevan a otras páginas. Por ejemplo, dentro de esta página puede existir un hipervínculo que diga, me lleve, al hacer clic, me lleve a otra página, a cualquier otra. ¿Bien? Me lleve a otra página. Este hipervínculo puede ser una fotografía, puede ser www. Da lo mismo, ¿cierto? Pero me basta solamente que pinchando en cualquier lugar de esta página me lleve automáticamente a una segunda o tercera. Para Google, recuerden ustedes que Google, ¿qué es lo que hace? Recorre toda la internet con los Google Bots. Entonces, cuando llega a esta primera página Google, para llegar a la segunda, toma este hipervínculo y se va por acá, por acá, por acá y llega a la otra página. Ya recuerden que los Google Bots, mediante los hipervínculos, es que pueden acceder de una página a otra y de una página a otra. Por lo tanto, Google sabe cuántos hipervínculos tiene esta página a otra. Los hipervínculos pueden estar porque pueden ser páginas del mismo consorcio, del mismo conglomerado, de la misma empresa, o puede ser porque esto formaría parte de una publicidad. ¿Cierto? Tenemos esas dos opciones. Es publicidad. Puede ser que sea publicidad. Y entonces entro a, no sé, emol.cl y hay como 40 anuncios publicitarios. Si yo hago clic dentro de un anuncio publicitario, me lleva automáticamente a otra página.
Bueno, para Google esto significa que la página 1 está recomendando a la página 2. Es un sistema de referidos o de recomendaciones. Entonces Google dice lo siguiente. Si la página 1, que tiene 20 puntos, está recomendando a la página 2, la está recomendando, entonces automáticamente la página 2 ya no va a tener 5 puntos, que a lo mejor va a tener 10. Porque una página muy importante la está recomendando a la página número 2. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es que cuando la página 1 recomienda a la página número 2, también su puntaje cambia y disminuye. Bien. Esto es algo muy importante entenderlo, porque tiene repercusiones a nivel del negocio. Les voy a explicar por qué. Cuando mi página, entonces, fíjense ustedes, tiene una importancia tremenda para Google, el poner publicidad dentro de mi página a una segunda, tercera, cuarta empresa, ¿cierto? Un link publicitario, significa que yo voy a tener una disminución de mi nota dentro de las búsquedas. Ojo con eso. Y no tan solo significa eso. Significa que la segunda página, no tan solo yo le estoy vendiendo un espacio publicitario, esto no es tan solo un letrero, ¿cierto? No es tan solo un letrero que está aquí luminoso, sino que adicionalmente yo estoy vendiendo dos cosas. Un espacio para poder publicitar sus productos o hacer marketing, publicidad, es correcto que eso es lo más normal que todos nosotros sepamos, pero número dos, yo estoy vendiendo también a la segunda empresa un mayor ranking SEO. Eso es lo que yo estoy vendiendo. Yo estoy vendiendo entonces un mayor ranking dentro de la búsqueda orgánica de Google. Por lo tanto, si esta página publicita en la página número 1, tenemos un problema. Me debe pagar dinero, está claro. Yo estoy dispuesto a poner, ¿cierto?, esta publicidad en mi página solamente a cambio de dinero. Pero ese dinero debe tomar en consideración no tan solo el espacio publicitario, sino también mi disminución dentro del ranking. Y yo debo evaluar eso. Y eso se debe gestionar. Se debe hacer un plan de marketing para eso. Bien. El sistema de referido funciona de esta forma y para Google es algo muy, muy importante. Porque fíjense ustedes, es como que ustedes me dijeran, oye, no sé, ¿qué celular recomienda que me compren? Entonces su compañero les dice, oh, ¿sabes qué? Yo te recomiendo, no sé, el LG, no sé cuánto, no sé qué. Ah, ya. Y tú, el otro compañero, mira, yo recomiendo que no sé qué, no sé cuánto, ¿cierto? Diferente es que nosotros le preguntemos a la persona que fabrica celulares y que tiene el conocimiento pleno, ¿cierto?, de qué celular es mejor o no. Por lo tanto, la recomendación de la persona que tiene ese conocimiento, o entre comillas, de la persona más importante en ese tema, ¿cierto?, para nosotros va a tener un mayor valor. ¿Ya? No es lo mismo que alguien te diga, ¿sabes qué? La tasa de interés bajará, a que lo diga el presidente del Banco Central. Mucho más creíble. Bueno, en Internet funciona algo similar, ¿cierto?
Si una página que es muy, muy importante, o incluso la más importante de todas, recomienda una segunda página, bueno, yo digo, esa segunda página debería ser también mucho más importante de lo que es actualmente. Y su puntaje dentro del ranking mejora. Esta es normalmente lo que algunas de las políticas o acciones que toman las empresas para aumentar su ranking, ¿cierto? Contratan publicidad. Ahora, ¿qué publicidad? Y si lo que quieren es mejorar su ranking, me interesa solamente un pedacito así de la página, nada más. No me interesa que alguien incluso lo vea. No quiero que alguien lo vea, ni siquiera que le hagan clic. Lo único que quiero es que con ese pedacito tan chiquitito, ¿cierto? Logre recomendar mi página, que actualmente casi no tiene puntos, pero con ese link, ¿cierto? Puede recomendarme y yo podré aumentar mi page rank. Así se llama, el page rank. Bien, eso es lo que yo deseo, aumentar mi page rank. Ahora, ¿esto lo saben todas las empresas? A veces no. A veces no lo saben. Y a veces solamente por poner publicidad dentro de una página se cobra por el espacio puesto. Y muchas veces hay empresas que dicen, ya, ok, está bastante caro, pero ¿qué pasa si solamente quiero ocupar y poner mi nombre ahí? Solamente mi nombre y ocupar un espacio chiquitito en un lugar que es casi sin importancia. Ah, bueno, baja enormemente el precio de las empresas que no entienden cómo funciona, ¿cierto? El PageRank. Y claro, la segunda, como lo entiende muy bien, le basta solamente un anuncio muy, muy chiquitito, le basta el link, en otras palabras, nada más, para poder aumentar en su PageRank. De esto se traen muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿qué sucede si ahora que yo entiendo esto, fabrico páginas fantasma, 1000 páginas, y todas me refieren a mi página para que yo aumente mi ranking? Podríamos pensar que eso hay muchas empresas a lo mejor que lo hacen. Puede ser. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esto? Porque yo podría fácilmente inventar páginas fantasma y en las páginas fantasma poner link, ¿cierto? De alguna forma a mi propia página. La verdad que todas estas páginas son todas mías. Y me gasto 20.000 pesos en cada página, así una página así fantasma, que no me interesa que nadie entre. Simplemente para dar más puntaje a la página principal, que sería esta. ¿Por qué esto no se hace, creen ustedes? La verdad es que Porque puede que bajaría se el haga, puntaje, pero no es masivo. Dígame, Luciano. porque bajaría el puntaje, porque las páginas fantasma tienen menos, por ende van a tener menos la otra, o la principal. Ah, sí, no me aumentaría mucho, es cierto. Aumentaría muy poquito. Aumentaría poquitito. ¿Ya? Si alguien sin importancia me refiere, bueno, aumentará algo. 0,1 punto, 0,2 puntos, 0,3 puntos, algo así. Bueno, la razón es la siguiente. Esto es considerado fraude dentro de Google. Es considerado fraude dentro de Google. Si Google me descubre haciendo algo así, me castiga. ¿Y cuál es el castigo? El castigo es de por vida
no podré tener contacto con Google o ninguna de sus compañías, menos estar dentro del buscador. Eso es lo que sucede. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Existen muchas empresas que hacen fraude. No sé si ustedes han buscado en Google mejorar nivel SEO. A ver, busquémoslo entre nosotros. Yo sé que existen muchas empresas que se dedican a eso. Aquí tengo la página de los zapatos. Mejorar SEO. Perdón. Bueno, aquí mejora tu posicionamiento. Mira, ahí era su tarea. Ya, pero hay muchas empresas que se dedican a eso, ¿cierto? Voy a poner precio. Campaña SEO. Bueno, ahí tenemos algunos precios estándar en promedio, ¿cierto? Hay empresas que se dedican y hacen esto, ¿cierto? Ya. Bueno, este es el precio. Entre 20.000 a 30.000 por hora. ¿Ya? Lo que se demore, digamos. ¿Ya? Y está el precio del año pasado. Lo más probable es que con inflación este año esto tenga un precio muy distinto. ¿Ya? ¿Ya? Y fíjense lo que hacen. Bueno, comienzan siempre con una auditoría. Siempre se comienza con una auditoría. ¿Ya? Y esa auditoría entonces revela los problemas que pueden tener y de acuerdo a esos problemas es que se determina lo que se debería mejorar. ¿Cierto? ¿Quién hace auditoría? Auditores. Auditores la hacen. ¿Ya? Bueno, auditores de tecnología, pero auditores al fin y al cabo. Para poder auditar es necesario saber el proceso, ser ordenado y un sinfín de otras cosas que ustedes lo saben. ¿Ya? Bueno, esto es algo muy importante. Si a mí me descubren haciendo trampa, entonces me vetan, me castigan para toda la vida, para toda la eternidad. Mi página jamás, nunca más va a estar en Google, no voy a tener una cuenta Google Ads, no voy a tener publicidad de Google, voy a estar fuera de todo, la verdad. Es tan alto el riesgo que por eso las empresas no lo hacen. ¿Ya? Hay algunos independientes que se dedican a mejorar el SEO y lo hacen artificialmente de esta forma, de esta manera. Pero ojo, el riesgo es alto porque Google me vetaría para siempre. ¿Ya? A esto entonces, toda esta explicación que nosotros estamos viendo se le llama, o yo le llamo, referidos. Es para que se entienda, ¿cierto? Que son los links que podemos nosotros tener hacia otra página. Y entonces eso hace que la otra página aumente su puntaje, pero ojo con eso, que esto no es ilimitado, no es gratuito, sino que resta a quien está referenciando. Bien, lo resta al que está referenciando. Bueno, tenemos otras explicaciones que son bastantes. De hecho, este algoritmo toma en cuenta aproximadamente 50 variables. 50 variables. Nosotros estamos viendo las principales o las más importantes, ¿cierto? Entonces toma en cuenta el sitio web, ¿cierto? Toma en cuenta el sitio web con el tema de los referidos, ¿cierto? Pero no tan solo los referidos hacia una página externa, sino dentro del propio sitio web. Ustedes saben que los sitios web son uniones de muchas páginas. Cuando yo entro a cualquier tienda y entonces aparece un catálogo de productos y pincho sobre ese producto, se abre una segunda página. Es cierto que sigo dentro del mismo sitio web,
pero ya estoy accediendo a una segunda página web. Es una segunda página web, ¿cierto? Entonces, ¿ya? Cantidad de páginas que tienen los sitios web. ¿Ya? ¿Entienden la diferencia, cierto? Un sitio web podríamos llamarlo como un lugar donde se encuentran todas las páginas, ¿ya? Del sitio web. También es un tema bastante importante, ¿ya? Hilando un poquitito más fino es el tema de los colores con respecto al contraste, ¿ya? Para Google también entiende que el color de fondo debiese contrastar plenamente con el color de las letras. O si no, no se entiende. Y al no entender, aunque los Google Bots lo leen, son capaces de entenderlo, ¿no? Ellos no tienen un vista, ¿cierto? Sino que simplemente leen caracteres. Pero entiende entonces que los colores, al no estar contrastados, también otorga un menor puntaje. Bien. Se me pasó por acá arriba algo muy importante que es, después de referidos, antigüedad. La antigüedad de la página. Mientras más tiempo tenga la página de vida, podríamos llamarlo así, desde que se creó, también Google le otorga un mayor puntaje. Porque Google entiende que una página que ha sobrevivido tanto tiempo debe ser buena o debe entregar el contenido apropiado para la persona que lo está consumiendo, ¿cierto? Para el usuario. Bien. Por último, para finalizar el tema del SEO, ¿cierto? Feedback. Si dentro de la página existe la opción de hacer algún feedback, casi siempre las empresas, para poder aumentar en el page rank, en la página inicial tienen contacto, tienen algún email, tienen algo en la primera página, en la página de intro, para que les sume entonces algún puntaje, ¿ya? Bueno, son bastante más, como les digo, alrededor de 50, ¿ya? Pero para nosotros con eso es más que suficiente. Bien. ¿Qué es lo más importante? Bueno, lo puse aquí en orden, ¿ya? Las palabras clave son lo más importante. Después vienen los referidos, la antigüedad y el contenido, la cantidad de visitas, la geolocalización de la búsqueda, hasta ahí. Y después ya son algunas cosas que tengan relativamente menor importancia. La sumatoria de estas casi siempre hace la diferencia entre el primer y el sexto lugar. Pero la diferencia entre las primeras casi siempre hace la diferencia entre el primer y sexta página, que ya es una importancia mucho mayor, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo estar en la sexta página que en la primera, por supuesto, entonces a esto se enfoca eso, son diferencias abismales, son muy grandes, y estas diferencias chiquititas prácticamente hacen la diferencia en estar en el primer, segundo, tercer, bueno, dentro de la misma página, subir de posición. Todo el resto, ¿ya? Hacia allá se enfoca principalmente. Ahora, deben tomar en consideración algo que ustedes han visto en su carrera. ¿Cómo Google hace esto? Google logra hacer esto mediante la fabricación de algoritmos, de un algoritmo. ¿Recuerdan ustedes el tema de los algoritmos? ¿Recuerdan ustedes que los algoritmos lo podíamos escribir o lo podíamos representar como un diagrama de flujo? ¿Se acuerdan? Y entonces venía un diagrama de flujo, si pasaba esto, si pasaba lo otro, se hacía esto, se hacía aquello. ¿Se acuerdan de esto? ¿De estos monitos así? O también lo podíamos representar escribiéndolo. Es como decir, voy caminando, si está lloviendo, me subo a la micro, si no está lloviendo,
me voy caminando. Me parece que un ejemplo así vimos nosotros hace como 2 o 3 años atrás. ¿Se acuerdan de eso o no, chiquillos? O nada, no se acuerdan nada. Sí, profe, sí. Yo al menos sí. Sí, profe. Bueno, muy bien, muy bien. Ya, tomen en consideración esto que es algo muy importante. Google todo esto lo hace automático. Nadie está revisando esto porque sería un trabajo de chino literalmente. Literalmente. Entonces automáticamente ingresa la información con los Google Bots y mediante su algoritmo se procesa y llega a un resultado. Le otorga puntaje a cada página y después el buscador simplemente entrega los resultados ordenados por la nota que le otorga a cada página. El que tenga más nota va primero y así sucesivamente. Eso es lo que hace el buscador. ¿Ya? No hace nada más. Recuerden que el buscador no busca en Internet, lo que nosotros vimos en la clase pasada. El buscador, ¿dónde busca? En una base de datos dentro del mismo Google. En una base de datos dentro del mismo Google. ¿Ya? Y entonces, todo eso es automatizado. Vamos a analizar cómo la metodología que utiliza Google, nosotros la podríamos traer a una empresa. De vuelta de break. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener un break ahora. Volvemos a las 2:30. ¿Les parece, chiquillos? Para que alcancen a comer alguna cosita. Entonces, la importancia de esto que nosotros estamos viendo es que todo esto se hace automáticamente. Entonces, la pregunta que viene ahora es, ¿cómo esta forma de funcionar que tiene Google, que tiene el buscador, cómo esta forma de funcionar nosotros podríamos traspasarla al ámbito empresarial? ¿Qué cosas nosotros podríamos tomar automáticamente y fabricar automáticamente, a lo mejor incluso con un algoritmo, ¿cierto? ¿De qué forma nosotros podríamos tomar esto que hemos aprendido, que Google funciona y lo hace automático, ¿cierto? Y automáticamente le da el puntaje, automáticamente lo ordena y entrega los mejores resultados posibles? De esta manera, ¿cómo nosotros podríamos traspasar esto que hemos aprendido de alguna manera al ámbito empresarial? Y eso para mí sería de mucha importancia, ¿cierto? Traspasarlo al ámbito empresarial. ¿Ya? ¿Cómo para nosotros puede cambiar nuestro mundo el entender esto? Vamos a ver una pequeña charla, ya que dura 10 minutitos. Vamos a comentar entonces cómo un algoritmo, simplemente esto de Google, que funciona automáticamente, y este algoritmo de forma automática, ¿cierto? Esta automaticidad y la inmediatez que nos entrega Google ha sido el factor de éxito de esta empresa, y cómo eso para nosotros podría ser un factor decisivo a la hora de escoger, a la hora de decidir dentro de una empresa, o más allá, a la hora de gestionar de buena manera cualquier sistema de información, ¿cierto? Que nosotros podamos tener. Pongamos atención y lo vamos a comentar finalizando. Está subtitulado. Bien. This is a photograph by the artist Michael Najar, and it's real in the sense that he went there to Argentina to take the photo. But it's also a fiction. There's a lot of work that went into it after that. And what he's done is he's actually reshaped digitally all of the contours of the mountains to follow the vicissitudes of the Dow Jones Index. So what you see, that precipice, that high precipice with the valley, is the 2008 financial crisis. The photo was made when we were deep in the valley over there. I don't know where we are now. This is the Hang Seng Index for Hong Kong, and similar topography. I wonder why.
And this is art, right? This is metaphor. But I think the point is that this is metaphor with teeth. And it's with those teeth that I want to propose today that we rethink a little bit about the role of contemporary math, not just financial math, but math in general, that it's transitioned from being something that we sort of extract and derive from the world to something that actually starts to shape it, the world around us and the world inside us, and it's specifically algorithms, which are basically the math that computers use to decide stuff. They acquire the sensibility of truth because they repeat over and over again, and they kind of ossify and calcify, and they kind of become real. And I was thinking about this, of all places, on a transatlantic flight a couple years ago, because I happened to be seated next to a Hungarian physicist about my age, and we were talking about what life was like during the Cold War for physicists in Hungary. And I said, so what were you doing? And he said, well, we were mostly breaking stealth. And I said, that's a good job. That's interesting. How does that work? And so to understand that, you have to understand a little bit about how stealth works. And so this is an oversimplification, but basically, it's not like you can just pass a radar signal right through 156 tons of steel in the sky. It's not just going to disappear. But if you can take this big, massive thing, and you could turn it into a million little things, something like a flock of birds, well, then the radar that's looking for that has to be able to see every flock of birds in the sky. And if you're a radar, that's a really bad job. And he said, yeah. He said, but that's if you're a radar. He said, so we didn't use a radar. We built a black box that was looking for electrical signals, electronic communication. And whenever we saw a flock of birds that had electronic communication, we thought, probably has something to do with the Americans. And I said, yeah, that's good, that's good. So you've effectively negated 60 years of aeronautic research. What's your act two? You know, like, what do you do when you grow up? And he said, well, you know, financial services. And I said, oh, because those have been in the news lately. And I said, how does that work? And he said, well, there's 2,000 physicists on Wall Street now, and I'm one of them. And I said, well, so what's the black box for Wall Street? And he said, well, it's funny that you asked that, because it's actually called black box trading. And it's also sometimes called algo trading, algorithmic trading. And algorithmic trading evolved in part because institutional traders have the same problems that the United States Air Force had, which is that they're moving these positions, whether it's Procter & Gamble or Accenture or whatever, they're moving like 1 million shares of something through the market. And if they do that all at once, it's like playing poker and just going all in right away, right? You just tip your hand. And so they have to find a way, and they use algorithms to do this, to break up that big thing into 1 million little transactions. And the magic and the horror of that is that the same math that you use to break up the big thing into 1 million little things can be used to find 1 million little things and sew them back together and figure out what's actually happening in the market. So if you need to have some image of what's happening in the stock market right now, what you can picture is a bunch of algorithms that are basically programmed to hide, and a bunch of algorithms that are programmed to go find them and act. And all of that's great, and it's fine, and that's 70% of the United States stock market, 70% of the operating system formerly known as your pension, your mortgage. And what could go wrong, right? What could go wrong is that a year ago, 9% of the entire market just disappears in 5 minutes, and they called it the flash crash of 245, right? All of a sudden, 9% just goes away, and nobody, to this day, can even agree on what happened, because nobody ordered it. Nobody asked for it. Nobody had any control over what was actually happening. All they had was just a monitor in front of them that had the numbers on it and just a red button that said, stop. And that's the thing, right, is that we're writing things. We're writing these things that we can no longer read. And we've rendered something kind of illegible. And we've lost the sense of what's actually happening in this world that we've made. And we're starting to make our way. There's a company in Boston called Nanex
And they use math and magic and I don't know what, and they reach in to all the market data, and they find, actually, sometimes some of these algorithms, and when they find them, they pull them out, and they pin them to the wall like butterflies. And they do what we've always done when confronted with huge amounts of data that we don't understand, which is that they give them a name and a story. So this is one that they found. They called the knife, the carnival, the Boston Shuffler, Twilight. And the gag is that, of course, these aren't just running through the market, right? You can find these kinds of things wherever you look once you learn how to look for them, right? You can find it here, this book about flies that you may have been looking at on Amazon. You may have noticed it when its price started at $1.7 million. It's out of print still. If you had bought it at 1.7, it would have been a bargain. A few hours later, it had gone up to $23.6 million plus shipping and handling. And the question is, nobody was buying or selling anything. What was happening? And you see this behavior on Amazon as surely as you see it on Wall Street. And when you see this kind of behavior, what you see is the evidence of algorithms in conflict, algorithms locked in loops with each other without any human oversight, without any adult supervision to say, actually, 1.7 million is plenty. You stick with that. And as with Amazon, so it is with Netflix. Right? And so Netflix has gone through several different algorithms over the years. They started with Cinematch, and they've tried a bunch of others. There's Dinosaur Planet, there's Gravity, they're using Pragmatic Chaos now. Pragmatic Chaos is, like all of Netflix algorithms, trying to do the same thing. It's trying to get a grasp on you, on the firmware inside the human skull, so that it can recommend what movie you might want to watch next, which is a very, very difficult problem. But the difficulty of the problem and the fact that we don't really quite have it down, it doesn't take away from the effects that Pragmatic Chaos has. Pragmatic Chaos, like all Netflix algorithms, determines, in the end, 60% of what movies end up being rented, right? So one piece of code with one idea about you is responsible for 60% of those movies. But what if you could rate those movies before they get made, right? Wouldn't that be handy? Well, so a few data scientists from the UK are in Hollywood, and they have story algorithms in a company called Epigogics. And you can run your script through there, and they can tell you quantifiably that that's a $30 million movie or a $200 million movie. And the thing is that this isn't Google, right? This isn't information. These aren't financial stats. This is culture. And what you see here, or what you don't really see normally, is that these are the physics of culture. And if these algorithms, like the algorithms on Wall Street, just crashed one day and went awry, how would we know? What would it look like? And they're in your house, right? They're in your house, right? These are two algorithms competing for your living room. These are two different cleaning robots that have very different ideas about what clean means. And you can see it if you slow it down and attach lights to them. And they're sort of like secret architects in your bedroom. You know? And the idea that architecture itself is somehow subject to algorithmic optimization is not far-fetched. It's super real, and it's happening around you. You feel it most when you're in a sealed metal box, a new style elevator. They're called destination control elevators. These are the ones where you have to press what floor you're going to go to before you get in the elevator, and it uses what's called a bin packing algorithm. So none of this mishigas of just letting everybody go into whatever car they want. Everybody who wants to go to the 10th floor goes into car 2, and everybody who wants to go to the 3rd floor goes into car 5. And the problem with that is that people freak out. People panic. And you see why, right? You see why. It's because the elevator is missing some important instrumentation, like the buttons, right? Like the things that people use. All it has is just the number that moves up or down and that red button that says stop. And this is what we're designing for. We're designing for this kind of machine dialect, right? And how far can you take that? How far can you take it? You can take it really, really far. And so let me take it back to Wall Street, okay? Because the algorithms of Wall Street are dependent on one quality above all else, which is speed.
And they operate on milliseconds and microseconds. And just to give you a sense of what microseconds are, it takes you 500,000 microseconds just to click a mouse. But if you're a Wall Street algorithm and you're 5 microseconds behind, you're a loser. So if you were an algorithm, you'd look for an architect like the one that I met in Frankfurt, who was hollowing out a skyscraper, throwing out all the furniture, all the infrastructure for human use, and just running steel on the floors to get ready for the stacks of servers to go in. All so that an algorithm could get close to the internet. And you think of the internet as this kind of distributed system, and of course it is, but it's distributed from places, right? In New York, this is where it's distributed from. It's a Carrier Hotel located on Hudson Street. And this is really where the wires come right up into the city. And the reality is that the further away you are from that, you're a few microseconds behind every time. These guys down on Wall Street, Marco Polo and Cherokee Nation, they're 8 microseconds behind all these guys going in to the empty buildings being hollowed out up around the Carrier Hotel, right? And that's going to keep happening. We're going to keep hollowing them out because you, inch for inch, and pound for pound, and dollar for dollar, none of you could squeeze revenue out of that space like the Boston Shuffler could. But if you zoom out, you would see an 825-mile trench between New York City and Chicago. It's been built over the last few years by a company called Spread Networks. This is a fiber optic cable that was laid between those two cities to just be able to traffic one signal 37 times faster than you can click a mouse, just for these algorithms, just for the carnival and the knife. And when you think about this, that we're running through the United States with dynamite and rock saws so that an algorithm can close the deal 3 microseconds faster, all for a communications framework that no human will ever know, that's a kind of manifest destiny, and we'll always look for a new frontier. And fortunately, we have our work cut out for us. This is just theoretical. This is some mathematicians at MIT, and the truth is, I don't really understand a lot of what they're talking about. It involves light cones and quantum entanglement, and I don't really understand any of that, but I can read this map. And what this map says is that if you're trying to make money on the markets where the red dots are, that's where people are, where the cities are, you're going to have to put the servers where the blue dots are to do that most effectively. And the thing that you might have noticed about those blue dots is that a lot of them are in the middle of the ocean. So that's what we'll do. We'll build bubbles or something, or platforms. We'll actually part the water, right, to pull money out of the air, because it's a bright future if you're an algorithm. And it's not the money that's so interesting, actually. It's what the money motivates, right? That we're actually terraforming the Earth itself with this kind of algorithmic efficiency. And in that light, you go back and you look at Michael Najjar's photographs, and you realize that they're not metaphor, they're prophecy, right? They're prophecy for the kind of seismic, terrestrial effects of the math that we're making. And the landscape was always made by this sort of weird, uneasy collaboration between nature and man. But now there's this kind of third coevolutionary force, algorithms, the Boston Shuffler, the carnival. And we will have to understand those as nature. And in a way, they are. Thank you. Muy bien. Bueno, estaba hablando un poquitito, si pudieron tomar un poco de atención. El mundo hoy en día está controlado por algoritmos. El mundo está controlado por algoritmos. Los algoritmos son parte fundamental y necesaria de toda nuestra vida. El ejemplo más práctico es el buscador de Google. Toma en cuenta muchas cosas, las evalúa, las ordena y muestra un resultado. Pero, visto desde el punto de vista de una empresa se podría también adelantar a sucesos. Podría comunicarse con el cliente antes incluso que el cliente
o horas antes que el cliente vaya a llamar por teléfono. Podría hablar con los proveedores antes de que suceda algún problema, ¿cierto? Incluso podríamos tener algoritmos para poder gestionar de mejor forma auditorías dentro de una empresa. Que no sea necesario que una persona tenga que auditar un proceso o revisar documentos físicos, sino que antes de eso salte automáticamente un botón rojo, una lucecita roja, cuando exista alguna transacción inadecuada o cuando no se esté obteniendo lo deseado. Por lo tanto, los algoritmos son fundamental y son muy necesarios en el proceso de mejora de una empresa. Muy, pero muy necesario. Me gustaría saber, yo sé que ustedes este semestre o el semestre anterior tienen una asignatura en la cual le enseñan Visagi. Me gustaría saber si es que ya les han enseñado esa herramienta, Visagi, chiquillos. Sí, profe, en el trimestre pasado tuvimos un ramo de negocio y el profe nos enseñó, o sea, igual dijo que no era obligación, entonces al menos yo no aprendí a usarlo. Como que me iba a lo que conocía, no, lo hacía, lo hacía en Excel, no, entonces no aprendí, pero sí estuvo la instancia de aprender. Sí, porque se supone que ustedes tenían esa... se supone que está en su malla, po, y que algo Sí. muy similar a esto, ¿cierto? Son algoritmos que uno hace dentro de Visagi. A lo mejor la próxima clase vamos a repasar porque después el siguiente control que nosotros tenemos tiene que ver un poquitito con respecto a eso, ¿ya? Al uso de Visagi. eh, no va a ser crear un algoritmo de la nada, sino que tener la capacidad de ver la realidad y poder traspasarlo a un diagrama de flujo y utilizando Visagi, ¿ya? Los diagramas de flujo son fundamentales para poder comprender la realidad y obviamente para poder mejorar lo que ya puede existir. Todo esto son herramientas para mejorar la gestión. Son herramientas para mejorar la gestión de los sistemas de información dentro de una empresa, ¿ya? Entonces, yo creo que ustedes puedan comprender la importancia de saber esto y de poder comprenderlo. Cuando nosotros estamos en una empresa y somos empleados, ¿cierto? Y estamos auditando, este tipo de conocimiento hace la diferencia entre un auditor y otro. Y aunque nosotros incluso no estemos auditando tecnología, también la tecnología es una ayuda para poder auditar. Y el entender, ¿cierto? La inmediatez de la información de hoy en día. Imagínense que 5 milisegundos más o 5 milisegundos menos puede hacer la diferencia entre un fracaso o un éxito. La inmediatez marca hoy en día entonces éxitos o fracasos dentro del mercado. Cuando nosotros buscamos en Google, todo esto Google lo evalúa, lo pondera, lo asigna y lo hace en una fracción de segundo. Si Google se demorara un segundo en hacer todo eso, sería un buscador obsoleto y ya estaría cayendo en la bolsa. La inmediatez hoy en día nos proporciona una ventaja. Inmediatez, estoy diciendo ahora ya, no es el mismo día, pero para que eso pueda suceder, obligadamente tenemos que utilizar los sistemas de información. Obligadamente. No existe otra manera, no existe otra forma que utilizar los sistemas de información. Bien. Entonces, ahora vamos a tomarnos un break. En la próxima bloque vamos a ver un poquitito el tema de Visagi, vamos a recordar los diagramas de flujo también, que nosotros ya lo habíamos visto, pero vamos a recordar algo así superficialmente, ¿ya? Porque después ustedes tendrán que hacer trabajo acerca de ello. ¿Ya? Volvemos en 10 minutitos, a las 3:10. ¿Vale, chiquillos? Ahora sí. Bueno, estuvimos hablando muchas cosas, pero no quedó grabado. ¿Ya? El lunes yo publicaré para el tema de los talleres, los controles,
¿ya? Si no se encuentran en Educando todos los alumnos de aquí al lunes, lo publicaré normalmente por correo electrónico como lo hemos hecho hasta ahora, ¿ya? Un resumen ejecutivo. ¿De qué tipo será? De la charla que recién pasó es individual, y el que viene, que es un tema un poquitito más investigativo, ya puede ser en grupo, ¿ya? Eso, que era bastante importante tomarlo en cuenta. Ahora, repasando un poquitito, ¿se acuerdan de estas figuritas? ¿Se acuerdan o no? De estas figuritas que nosotros teníamos cuando hacíamos diagramas de flujo y que tenían un significado, ¿cierto? Lectura o escritura, ¿cierto? Aquí hay los rectángulos eran un proceso, ¿cierto? O se iniciaba y se finalizaba con un círculo. Y estos rombos que eran de esta manera tenían decisiones, ¿cierto? Las decisiones me servían a mí para, prácticamente dentro existe una pregunta y la respuesta es sí o no. ¿Ya? ¿Es mayor o menor? Y la respuesta es sí o no. Entonces, las bifurcaciones yo las puedo hacer hacia el lado, o ambas hacia el lado, ¿cierto? O hacia abajo también, como usted desee. Ya también puede ser por el otro lado. Que son las básicas, como las más generales, las que nosotros hemos visto, ¿cierto? Ahora, ¿qué es un algoritmo? Eso es algo muy importante y que ya nosotros hemos visto que el mundo hoy en día se mueve con respecto a los algoritmos. Por lo tanto, es un algoritmo, es una forma de poder programar o de poder explicar algo, ¿ya? Los algoritmos se pueden explicar en lenguajes distintos. Un lenguaje puede ser este diagrama de flujo. Un algoritmo se puede identificar en un diagrama de flujo. Se puede identificar en un pseudocódigo para poder comprenderlo, para poder racionalizarlo. Y normalmente ustedes lo racionalizan o lo entregan de esta manera, de esta forma, ¿ya? Con diagramas de flujo o pseudocódigo. Y de esa forma se traspasa al programador y él lo programará y él hará todo lo que tiene que hacer, ¿cierto? Pero esta es la manera de poder entender y comprender lo que sucede, ¿cierto? Dentro de un algoritmo, ¿ya? Un pseudocódigo sería algo así. Si yo quisiera calcular la altura en pulgadas, esto es pseudocódigo, entonces yo le voy a poner que aparezca en pantalla, introduce la altura en centímetros. La introduce, después se lee esa altura y se hace un cálculo, ¿cierto? Pulgadas va a ser igual a la altura, que la altura era, ¿cierto? Dividido en 254, que es un pie. Y los pies va a ser igual a las pulgadas dividido en 12. ¿Ya? Entonces imprime las pulgadas son, o la altura en pie es, eso se llama pseudocódigo, ¿cierto? Ustedes me dirán, ¿para qué me sirve esto? Bueno, puede ser cualquier cosa. Puede ser un algoritmo para lo que nosotros estamos viendo actualmente, que diga, si la persona es de Talca, necesito que se muestre el aviso de donde Alex, los completos donde Alex. Si la persona es de Valdivia, necesito, o de Osorno, que aparezca el local La Marraqueta. O si la persona es de Iquique, que aparezca aviso de Chumbeque, qué sé yo, cualquier cosa así. Es algo muy similar. Fíjense que esas condiciones, esas condicionales que nosotros ya hemos visto en nuestra asignatura ahora, ¿cierto? Que tienen que ver con las cookies, tienen que ver con el marketing, tienen que ver con la publicidad, tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con el cliente final, o cómo nos relacionamos con nuestros proveedores, o cómo nos relacionamos incluso con nuestra competencia, va a depender de ciertas condiciones, son condicionantes. Y cuando algo depende de ciertas condiciones, entonces aparecen los algoritmos. Y aquí se une entonces lo que ustedes ya sabían previamente, lo que sabían en tercero, me parece que, o cuarto, en tercero, que vieron esta materia,
y que pudieron comprender el tema de los algoritmos, se une con el tema del negocio y la auditoría ahora. Entonces yo ya puedo comprender que si una empresa desea vender botas de mujer, no me interesa mostrar esas botas de mujer a todo el público, sino que me interesa a lo mejor a un público objetivo. Ustedes lo saben en marketing. Y mi público objetivo son mujeres entre 30 y 50 años. Entonces ahora no necesito que alguien introduzca la altura, ni dónde vive, ni nada. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros entramos a una página, entramos a una aplicación, entramos tecnológicamente o tenemos contacto tecnológico con la empresa por las cookies puede leer absolutamente toda esa información. Y leyendo esa información de las cookies, aparece automáticamente el resto. Incluso cambiar los precios. Incluso cambiar los precios. ¿Ya? Recuerden cuando nosotros vimos el tema de las cookies, podemos comprender que en las aerolíneas, yo les puse como ejemplo Ryanair, hace diferenciación de precios dependiendo del cliente, de las veces que ha entrado, dependiendo de un sinfín de cosas que tiene información en sus páginas web, leyendo las cookies, en otras palabras. ¿Cierto? Por lo tanto, si yo hago discriminación de precio, yo puedo obtener un margen mucho mayor, mucho mayor. Pero eso, ¿quién lo hace? Lo hace un algoritmo. ¿Se entiende, chiquillo, no? Lo hace un algoritmo que está embebido, que está dentro de mi página web, del programa, de lo que sea, de la base de datos. Y es por eso que nosotros, como personas ligadas a los negocios, debemos entender cómo funciona el mundo. Debemos entender que esto no hay magia y que esto alguien lo ha pensado y lo ha creado. Y que normalmente la persona que lo piensa es una persona muy distinta de la persona que lo hace o de la persona que lo ejecuta. De una persona muy distinta. Por lo tanto, la persona que lo ejecuta debe saber lo que debe hacer. Y la persona que lo planea, lo planifica, debe entender el negocio. Debe saber de contabilidad, debe saber de marketing, debe saber de un sinfín de otras cosas. ¿Ya? Entonces, estoy haciendo esta explicación simplemente para que ustedes sepan por qué estamos volviendo y estamos viendo el tema de los algoritmos nuevamente. Estamos viendo el tema de los diagramas de flujo. La razón fundamental que estamos viendo esto es porque para nosotros es muy, pero muy importante llegar a ello, llegar a entenderlo. Bien, para nosotros es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque en base a esto se automatiza el proceso del negocio. ¿Ya? Y entonces yo el algoritmo lo puedo escribir, una persona que no entiende programación, lo puede escribir por pseudocódigo. Esto se llama pseudocódigo. Entonces digo, primero imprimo, después leo la altura, después calculo y después imprimo. También lo puedo mostrar con un diagrama de flujo. Entonces, bueno, me faltó el inicio, ahí falta el inicio. Pero dice leer la altura, después calcula pulgadas, va a ser igual a la altura dividido en 254. Los pies va a ser igual a la pulgada dividido en 12. Y entonces escribo o imprimo, ¿cierto? Entrego el resultado. Todas estas son las pulgadas y estos son los pies. Estas dos variables. Y fin. ¿Ya? Entonces, yo lo puedo mostrar por pseudocódigo, lo puedo mostrar por diagrama de flujo. ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre ambos? El diagrama de flujo entrega una seguidilla de pasos y me permite no tan solo tener pasos sucesivos, porque hasta este ejemplo ambos son iguales. Se complica cuando tengo condicionantes, ¿cierto? Cuando yo tengo estructuras condicionantes de esta forma. Solamente se realiza una instrucción bajo una condición. Bueno, si la persona está conectada
mediante un iPhone, un ejemplo nomás que yo voy a poner, a lo mejor yo podría suponer que la persona tiene, que el cliente que se está conectando tiene un rango de ingreso mayor que el que se está conectando por un Huawei. Y entonces yo podría decir, esta persona está conectada por un iPhone. Si es sí, entonces yo a los precios le sumo un 5%. Es un ejemplo nomás que yo estoy poniendo, un ejemplo no. Y si es no, sigue para abajo. Bueno, fíjense lo que yo estoy haciendo. Yo estoy utilizando, ¿cierto?, la información que me entrega el usuario para o mostrar un mensaje adicional o para cobrar de manera diferente. Esto hacen mucho también las tarjetas de crédito, que dentro de sus páginas dice, mira, si tú compras más de 30.000 pesos, el envío es gratuito. ¿Cómo sé que el envío es gratuito? Debe tener obligatoriamente un algoritmo dentro de su página, dentro del comercio. Entonces pregunta, ¿las compras son mayor que 30? Si es sí, entonces pone despacho es igual a 0. Y si es no, bueno, despacho igual a 5.000, a 6.000. Es un ejemplo. ¿Cierto? Tiene condicionantes. Ahora, cuando nosotros deseamos evidenciar procesos o procedimientos un poquitito más complejos, entonces nosotros no tan solo utilizamos estas condiciones, estas condicionantes, sino que cuando son procesos un poco más complejos, nosotros un proceso lo lleva a efecto múltiples personas. Para eso voy a poner un ejemplo y ya lo veremos en la próxima clase. Pero pondré un ejemplo muy práctico. Imagínense ustedes que yo quiero disminuir el tiempo que pasa un cliente dentro de mi tienda para que compre rápido y salga, porque estamos en pandemia. Por lo tanto, como estamos en pandemia, solamente dentro del local pueden haber 10 personas. Si una persona se demora 1 hora en elegir, yo voy a perder clientes, voy a perder venta. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que la persona entre, compre y salga lo más rápido posible. Fíjense lo que estoy hablando, que en pandemia esto es algo fundamental. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Yo debería hacer un seguimiento del proceso de atención al público y en base a eso poder mejorarlo. Hago un proceso, ¿cierto? Identifico cuál es mi proceso y después lo intento mejorar. En este ejemplo, nosotros podríamos decir que mi proceso de atención al público, voy a irme hacia abajo, ya lo voy a graficar acá, después nosotros lo vamos a aprender a hacer en Visagi. Nosotros podríamos decir que aquí está el cliente 1, está el cliente, está la persona que atiende, está el cajero. Fíjense, todas esas son las personas que intervienen en la compra. La persona, el atendedor, el cliente, el cajero, incluso está empaque. Empaque. Y entonces nosotros en Visagi hacemos exactamente esto mismo. ¿Ya? Pero hacemos un diagrama de flujo tomando en consideración que ya existen muchas personas o muchas entidades. Entonces, el cliente comienza, inicia, llega acá y ¿qué es lo que hace? Solicita la atención al atendedor. ¿Se dan cuenta? El atendedor entonces entrega el producto. A lo mejor pregunta la talla. ¿Cierto? Ahí puedo preguntar, ¿hay de esa talla? Bueno, si no, le ingresa otro producto, otra talla hacia el cliente, ¿cierto? Si es no. Si es sí, voy a hacer un proceso muy simple para que se entienda solamente. Si es sí, si hay talla, entonces lo lleva al cajero.
El cajero a lo mejor tiene otro proceso y pregunta si paga en efectivo o con tarjeta de crédito. Tiene dos procesos. Podría ser en efectivo, tarjeta. Una vez que esté ok, se va a empaque. Después, una vez que está en empaque, se va al cliente otra vez y finaliza. Es un ejemplo. Si acá no, entonces esto vuelve. Acá tendría que haber, ¿cierto? Vuelve acá. Voy a ponerlo con otro color. Vuelve ahí. ¿Ya? Fíjense que esto es un diagrama de flujo. Lo estoy haciendo muy simple porque se supone que ustedes lo saben. ¿Ya? Pero esto es un diagrama de flujo. Es un diagrama de flujo en el cual intervienen 4 entidades, 4 personas. ¿Ya? No tan solo pueden ser personas, pueden ser entidades, pueden ser lo que sea. Y entonces este diagrama de flujo evidencia el proceso o el seguimiento de un cliente desde que entra a la tienda, las decisiones que debe tomar, con quién debe conversar, con quién debe hablar, todas las opciones que toma, ¿cierto? Todas las posibilidades posibles, ¿ya? Hasta que sale. Entonces yo debo medir y debo ver todo esto y debo decir, como empresa, me interesa que este proceso se acorte. Hay empresas que en pandemia han acortado este proceso simplemente teniendo, por ejemplo, no aceptando tarjeta, o no aceptan efectivo, o no aceptan lo que sea. Han acortado este proceso. Claro que también acortan o disminuyen la cantidad de clientes, ¿cierto? Hay otras personas que solamente no requieren que el cliente entre. Por ejemplo, restaurantes han cambiado la forma de atender, porque entonces necesita que salga tan rápido que le dice al cliente, mire, entre a la app, entre a la app, y ahí pida lo que usted quiera. Ahí salen los precios, pida. Ponga la mesa en la cual está sentado. Entonces me salto todo esto, inmediatamente se va a la cocina, por ejemplo, y el cocinero ya lo comienza a preparar. Me estoy saltando procesos. Eso es lo que hacen los auditores de proceso. Los auditores de proceso intentan mejorar cualquier proceso o cualquier procedimiento existente. Eso es lo que hace un auditor. Intenta mejorarlo, intenta mejorar en cuanto a tiempo, en cuanto a costo, en cuanto a disminución de paso, a un sinfín de cosas. Hoy en día, lo que se hace o lo que están contratando las empresas es una auditoría de proceso para disminuir el tiempo de atención de un cliente. Eso es lo que están haciendo. Cuando comenzó el tema de la pandemia, las multitiendas contrataron auditores de proceso para poder disminuir los tiempos de entrega del despacho. No sé si ustedes se acuerdan, habían despacho a 2 meses después. No sé si lo recuerdan cuando recién comenzó la pandemia, porque todo el mundo comenzó a comprar en internet, incluso los supermercados. Y había fechas de entrega 2 meses después. ¿Quién va a comprar en un supermercado para que me lo traigan 2 meses después? Sería algo ilógico. ¿Qué tuvo que hacer el supermercado? ¿Qué tuvo que hacer Falabella? ¿Qué tuvo que hacer? Da lo mismo. Bueno, hacer este proceso, este procedimiento, verificarlo y entonces identificar cuáles son los pasos acortables. ¿Cómo yo puedo ser capaz de modificar o de mejorar esto que existe? Y ese es un proceso mental que es muy requerido hoy en día. Entender lo que está sucediendo en mi entorno y ser capaz de mejorarlo o de entregar posibles mejoras. De hecho, no se requiere que nosotros lo mejoremos, sino proponer esas mejoras. ¿Y cómo podría ser? Con las explicaciones que yo he dado, creo que ha quedado medianamente claro que es muy, pero muy necesario, por ejemplo, que
hoy en día en un restaurante las personas entren y salgan rápido y se vayan, porque quiero atender al siguiente. ¿Y por qué? Principalmente porque tengo un aforo reducido, porque no tengo tantas personas, no puedo tener local lleno. Y entonces, como tengo aforo reducido, estoy perdiendo de ganar. La única opción es aumentar, ¿cierto?, la rotación de esos clientes. ¿Cómo logro eso? Bueno, esta es la manera, esta es la forma. Fíjense cómo las tecnologías de información entonces tienen una importancia y tienen un vínculo con cualquier ámbito del comercio. No tan solo piensen ustedes que esto es algo de computación o tienen que ver empresas que solamente vendan tecnología. Yo estoy poniendo ejemplos muy prácticos de comercios muy cercanos para que ustedes puedan comprender. El Jumbo, cuando esto recién comenzó, hizo esto. Y entonces acortó los tiempos de entrega, que al inicio lo tenían a un mes, logró acortarlo a una semana, y después de 3 meses logró acortar estos tiempos de entrega, me parece que a un día, o incluso dentro del mismo día. Fíjense cómo esa es una ventaja competitiva en comparación con toda la otra competencia. Eso forma parte del negocio. Eso es aplicar la tecnología para aumentar las utilidades o para no desaparecer. Y al final de cuentas, ustedes son auditores para eso. Ustedes son auditores para poder mejorar, para poder encontrar errores y esos errores mejorarlos. Esa es la razón por la que ustedes son auditores. Entendiendo principios básicos, obviamente enfocados principalmente en las finanzas, ¿cierto? Enfocados principalmente en balances, en estados de resultado. Por supuesto que sí, no estoy diciendo lo contrario. Pero también esta es una parte muy importante de poder revisar de que las cosas se estén haciendo como se deben. No sé si quedó claro este ejemplo que estoy poniendo y cómo este diagrama de flujo ya forma un poquitito más complejo porque nosotros estamos tomando en consideración, por ejemplo, 4 personas o algunos procesos se toman en cuenta 5 o 6 entidades distintas. ¿Se entiende a lo que va esto, cierto? Y cómo una vez teniendo lo que ya existe, yo podría entonces pensar e intentar mejorarlo. Consulta o dudas de cualquier término o cosas que nosotros hemos hablado, de lo que ustedes deseen. Profe, ¿usted piensa que eh, al tener estos sistemas de información, software, todas estas cosas, al final igual beneficia a la empresa porque, no sé, son 2 trabajadores menos que tiene que contratar quizás, porque es un programa el que lo hace? ¿No cree que eso en futuro podría igual de alguna forma afectar el desempleo? Sí, por O sea, supuesto. evidentemente sí, pero quizás tener como que empiece teniendo muchos beneficios, pero al final termine teniendo más pérdidas que beneficios. Sí, por supuesto que Porque, sí. sí, Por supuesto que sí. Pero te voy a poner un ejemplo que tú lo conoces. Cuando recién salió el tractor, ¿tú piensas que muchos campesinos quedaron desempleados? yo creo que sí. Sí, yo también creo que sí. De hecho, un tractor o las personas que hacen los surcos, ¿cierto? Antes se necesitaban 3 o 4 personas para una hectárea, un ejemplo nomás, y a lo mejor ahora se necesita un tractor, solo un tractor, ¿cierto? Sí. ¿Qué hizo el resto de las personas que quedaron desempleadas? Porque eso ya sucedió, por eso estoy hablando en pasado. ¿Qué hizo las personas que quedaron desempleadas? ¿Qué hicieron ahora? ¿Sabes tú? Comprarse un tractor y trabajar otras tierras. Bueno, uno de los 4 maneja el tractor ahora. Estamos totalmente de acuerdo. Uno de los 4 tiene que manejar el tractor. ¿Qué harían los otros 3? Podría uno ser mecánico, por ejemplo, y estar Buena idea, buena atento. idea. Otro lo que hace es reparar el tractor. Eso es lo que sucede. Repara el tractor porque el tractor se avería. ¿Y qué harán los otros 2?
uno podría estar viendo de qué forma el tractor podría funcionar de mejor forma. Sí, correcto. O haciendo cálculos o un sinfín de otras cosas. ¿Por qué yo voy a esto? ¿Por qué te pongo este ejemplo que es algo muy práctico? Pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, si tú me dices, esto hace entonces que las personas sean prescindibles dentro de una empresa, sí, por supuesto que sí. La tecnología no, no, no elimina puestos de trabajo, lo que sí hace, los cambia. Esa es tu respuesta, Felipe. Sí hace, los cambia. ¿Por qué razón? Porque tú necesitas a alguien que entienda esto. Lamentablemente la tecnología no te va a decir, mira, lo que vamos a hacer, vamos a tener Mira, yo tengo un amigo, un conocido que le hice clase, y entonces, hace como 3 años atrás, y hablamos acerca de esto. Y no le hice clase aquí en la universidad, sino que en un máster en otro lugar. ¿Y qué es lo que hizo él? Tomó en consideración esto y creó una aplicación y creó una app. ¿Y saben que hoy en día hacen los repartos de Falabella? Hoy en día hacen los repartos de Falabella porque, y le cobra a Falabella 3.000 pesos por reparto. Eso es lo que hace. Le cobra 3.000 pesos por reparto, por paquetito. Ya tiene como Falabella, se ganó una licitación con Falabella y cualquier paquete que pese menos de 3 kilos, algo así, él lo reparte. No sé, una polera, un pantalón, va todo ahí dentro. 3.000 pesos. Falabella le paga 3.000 pesos por cada paquete que entrega. Ustedes me dicen, no gana nada. Lo que pasa es que él tiene personas contratadas y les paga 1.000 pesos por cada paquete que entrega. Así funciona. Y dentro de los 1.000 pesos te incluye el combustible, todo. 1.000 pesos. Y entonces tiene un pequeño software que ve por zonas geográficas. De hecho, 10 cuadras a la redonda dentro de una ciudad tiene 10 o 20 repartos. Por cada paquete que entrega, le cobran eso. Por lo tanto, una persona en mediodía gana 20.000 pesos y lo hace. Hoy en día lo están haciendo de esa manera, lo está haciendo de esa forma. Podríamos decir, la empresa o el departamento de Falabella de despacho ya no existe. Sí, muchas personas quedaron desempleadas. Felipe, muchas personas quedaron desempleadas dentro del departamento de despacho, quedaron desempleadas. Sí, yo no te lo niego. Otras siguen estando ahí porque hay cosas muy grandes. En un automóvil no se puede repartir un colchón o no sé, pues cosas grandes, digamos. ¿Cierto? Sigue existiendo estos camiones de Falabella que siguen repartiendo, pero trabajan muchas menos personas, la mitad o menos de acá. Falabella ha externalizado gran parte del despacho y con eso también ha logrado, analizando este diagrama de flujo, ¿cierto? Poder hacer lo siguiente, disminuir los tiempos, ¿cierto? Eliminó ciertas cosas, otras las sigue manteniendo y los tiempos de despacho son muy rápidos, a veces incluso dentro de la misma semana, antes se demoraba un mes, ¿ya? Esas personas que quedaron desempleadas, bueno, la recomendación es siempre tener la flexibilidad necesaria para poder reinventarte y estar donde existe el trabajo. ¿Ya? Pero esa es la manera, la tecnología, entonces, como a modo de resumen de esto, de tu pregunta, la tecnología no elimina trabajos, la tecnología cambia trabajos. Eso sería lo correcto, eso sería lo correcto. ¿Ya? Esto ha sucedido desde siempre, desde que se inventó la rueda. ¿Ya? Fíjate lo que estoy diciendo. La rueda es tecnología. Un tractor, un automóvil es tecnología. El email es tecnología. ¿Cuántas personas antes no enviaban cartas? Y hoy simplemente un WhatsApp. Tú sabes que antiguamente cuando yo era chico y tú te necesitabas comunicar, bueno, pensarán que soy muy viejo, así que yo mejor no digo eso. Pero cuando tú te necesitabas comunicar inmediatamente con otra persona en otra ciudad, las personas no tenían teléfono.
Muy poca gente tenía teléfono cuando yo era chico. Y entonces uno se comunicaba por un telegrama. No sé si ustedes han escuchado de eso. Y entonces era un mensaje que te cobraban por letra que se enviaba. Y lo enviaban, desconozco la tecnología que utilizaban, a lo mejor por código Morse o algo así, y salía al otro lugar, ¿cierto? Por letra. Te cobraban por letra. Por lo tanto, uno enviaba mensajes muy escuetos como, papá enfermó, listo, nada más. Entonces, o ven a casa o cosas así, ¿cierto? Em, y entonces a la persona le avisaban a una dirección, tome, tiene un telegrama. Y llegaba el mismo día. Eso era lo más rápido que existía. Y entonces el telegrama trabajaban muchas personas, muchas personas. Entonces yo te digo, ¿el correo electrónico hizo que todas esas personas quedaran desempleadas? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esto ha sucedido desde siempre. Ha sucedido desde que se inventaron el horno eléctrico, desde que se inventó la luz eléctrica. Las personas que antes fabricaban vela era una empresa gigante, la empresa de vela. Tú sabes que el tema de nuestro país, el salitre, en el norte de Chile eran millonarios por el tema del salitre, y cuando se creó el salitre artificial, hasta ahí llegó el negocio, ¿cierto? Las salitreras quebraron. El tema del carbón pasa lo mismo. Próximamente va a pasar con los combustibles fósiles. Tú sabes que la automotora y muchas fábricas de automóviles ya han anunciado que en 6 o 7 años más dejarán el 100% de toda su producción será eléctrico. Automóviles eléctricos. Y ya está anunciado, ya está anunciado. Entonces fíjate cómo el mundo está cambiando, ¿ya? Muchas veces nos da miedo. Sí, los cambios dan miedo. Pero debemos entender que los cambios han existido desde siempre, ¿ya? Simplemente nosotros no lo hemos vivido. Pero pregúntenle a sus padres o abuelos, si es que alguno lo tiene vivo, cómo era el mundo o a qué se dedicaban las personas en su tiempo y a qué se dedican hoy día. Ha cambiado enormemente. Seguirá cambiando simplemente. Debemos ser flexibles, ¿ya? Buena acotación, Felipe, pero ojo con eso. No es algo para estar preocupado, sino que más que nada es para estar ocupado. ¿Ya? Y por eso esta asignatura, ¿cierto? Es para poder abrir nuestra mente, ¿cierto? Es para poder abrir en nuestro entendimiento y saber que esto va a ir cambiando continuamente y debemos subirnos a ese cambio. Bien, Pipe, ¿o no? Sí, no sé, me dejó, como que me cambió igual lo que pensaba. Bueno, así Eso que de que los tranquilo. cambios, con eso de que los cambios han existido desde siempre, y es verdad. Sí, pues, desde siempre. Imagínate la industria de velas. Es que a veces uno no lo piensa, ¿ah? ¿Cierto? Digo, A veces no pasa por su mente y uno dice, oye, ahora el mundo va a estar cambiando. No, el mundo ha cambiado siempre, siempre. Si antes no existían los tractores, la gente hacía los surcos y tenía que plantar a mano, todo a mano. Eh, Y ténganlo por seguro que, por ejemplo, ahora para primavera o verano, el tema de, por ejemplo, en la séptima región, que es una parte agrícola, muchas personas son temporeros y cosechan. Llegará el momento en el cual se cambiará todo eso también. Yo estoy seguro de que obviamente se cambiará, pero se cambiará a otra cosa y debemos ser flexibles para poder afrontar esas nuevas realidades que vendrán en nuestro entorno. Buena, Pipe. Díganme si alguien tiene alguna otra consulta de lo que nosotros estamos hablando. ¿Se entiende y recuerdan el tema de los algoritmos, chiquillos, o no? Pero no lo habíamos visto con que los algoritmos podrían representar, estar dentro de distintas personas y que distintas personas lo ejecuten. Vamos a ahondar un poquitito más en la próxima clase, pero quiero que me pregunten cualquier cosa que hasta el momento no haya quedado clara, porfa. ¿Cómo llegamos a esto? Al tema de los algoritmos. Bueno, estamos analizando entonces tecnologías del buscador. ¿Ya? Tomen en cuenta eso también, es algo muy importante. ¿Ya?
Y esto se hace automático, se llega a la automaticidad. Lo revisa las condiciones y entrega lo que desea. El tema de las cookies lo hace la página automáticamente. El tema de poder entregar un precio distinto uno o no, lo hace automáticamente. La publicidad, yo entro a una página y me muestra zapatos, me muestra autos, depende de lo que yo esté buscando antes, lo hace automáticamente. ¿Por qué lo hace automáticamente? Simplemente es un algoritmo. Ojo, es un algoritmo. Y ahí volvemos a lo que ustedes vieron en nuestro curso de sistemas de información. ¿Cierto? Bien, niños. Entonces, el día lunes yo les publicaré, revisaré primero si es que estarán todos en Educando. Si es que no están en Educando, enviaré por correo electrónico ya a su compañera el control 1 y el control 2. ¿Ya? Que estén súper bien, estimados niños. Nos vemos.